Hoy tenemos con nosotros a la directora de la Compañía Nacional de Teatro Clásico Español, Elena Pimenta. Bienvenida. Muchas gracias. Elena Pimenta es licenciada en Filología Inglesa y Filología Francesa por la Universidad de Salamanca, ciudad en la que nació. Sí. Ha fundado diferentes compañías de teatro. En 1978 la compañía Atelier, donde se representaron obras de Molière, de Ionesco, de Beckett. La compañía Urteatro desde 1987, donde se representaron a Valle Inclán, a Cervantes, a su idolatrado Shakespeare. Creo que siente una predilección hacia Shakespeare, y ha obtenido diferentes premios, el Premio Lazarillo, el Premio Nacional de Teatro. Ahora están representando este proyecto, el Proyecto Europa, que fue lanzado el pasado 7 de octubre y presentado por el director de la Real Academia de la Lengua. ¿En qué consiste este Proyecto Europa? Es un intento de abrir la actividad de la Compañía Nacional de Teatro Clásico y el patrimonio de nuestra dramaturgia, de los autores más universales, sobre todo a otras lenguas, a otras culturas y a otros países. Siempre hay un cierto pudor en la manifestación escénica, en aquel teatro como el nuestro que tiene mucha palabra y sobre todo siendo texto en verso y clásico. Y bueno, yo desde que llegué hace 3 años me planteé que iba a ser algo que haría y que haría poco a poco, primero reconociendo el territorio, sabiendo el alcance que podía tener y cómo podría ser recibido. Y digamos que esta es una pequeña embajada de acercamiento, de reconocimiento, y hemos ido descubriendo cosas verdaderamente extraordinarias, que llega muy bien. Yo quería que vieran a nuestros actores, que se viera cómo se trabaja en este momento un texto dramático, que no hay ninguna diferencia con el nivel de los grandes actores europeos y la concepción de un espectáculo, aunque ya digo, este es un formato pequeño, en fin, da para que llegue el mensaje con una claridad y una calidad, y para que el público conociera que la riqueza, a veces no del vocabulario, es muy difícil, pero sí de sonoridad y de medida. Bueno, el público que está asistiendo, la mayor parte de los casos, tiene una preparación con los propios textos, pero percibir las diferentes estrofas, como en el teatro español, en el del 17 hay una riqueza de versificación extraordinaria y que obedece a sentimientos distintos, a inspiraciones o impulsos diferentes que tienen medidas muy diferentes. Bueno, está siendo muy especial ver cómo tanto en Francia como en Inglaterra, como esperemos ahora en Irlanda, que coincida esa misma actitud. ¿Y por qué han escogido a Lope de Vega y Calderón, de la amplia gama de autores que existen en el Siglo de Oro? ¿Por qué estos dos autores? Yo cuando llegué al clásico me planteé lógicamente hacer 2 líneas, unos textos de autores del canon oficialísimo, reconocidísimo, popular. No se puede olvidar que la gente conoce a Lope o conoce a Calderón, sí o sí, y lo conoce todo el mundo. Algunos no conocen los textos, pero siempre su nombre importa y es garantía de calidad. También son los más universales, más traducidos, más estudiados fuera. Y quizá pues era el momento más adecuado para elegir a 2 representantes muy conocidos, porque la otra parte a la que yo también dedico mucho tiempo allí, y programación, a autores de una gran calidad como, bueno, por supuesto Tirso, pero a Ruiz de Alarcón, o ahora hicimos Rojas Zorrilla o Moreto, es decir, autores que también tienen textos importantísimos. Incluso tratamos de descubrir textos nuevos de Lope que no se conocen. En fin, jugamos con esas 2 bazas, pero hacia afuera pues parecía que era un texto como La vida es sueño, lo conoce prácticamente todo el mundo. Y luego yo quise, supongo que hay mucha predilección también personal, quería que coincidieran temáticamente el tema de la libertad, el tema de la libertad, el tema de la manipulación en el amor, en el poder. O sea, tenían una serie de claves temáticas muy similares y luego eran absolutamente distintos el lenguaje, y entre ellos está una de las más grandes
de las obras de la literatura dramática universal, que es La vida sueño. Es la que más ocupa en este trabajo, son 20 y tantos minutos, porque como tiene tantos colores, el espectador cree haberla visto cuando acaba la... Porque son una selección de fragmentos de cada una. Y se va contando en el medio, se va contando por dónde va, de una forma muy sintética, pero vas conduciendo al espectador y yo también en medio doy explicaciones sobre los temas o sobre el lenguaje, ¿no? Así hay una parte didáctica que hago yo personalmente, así que estoy de bolos. Y el reparto de las obras es un reparto bastante bueno. Está Fernando Callo, Jacobo Dicenta, Nuria Gallardo, Pepa Pedroche. ¿Qué destacaría de este grupo de actores que le ha venido acompañando en este tour por Francia, Inglaterra y ahora la última etapa, Dublín? Son experimentados desde hace muchísimo tiempo en el teatro de la palabra, en la disciplina del verso, con la capacidad suficiente para no ser actores rígidos, sino que mantienen muy bien el trabajo de fondo y forma, intuitivos también, con unas voces y un trabajo de timbre excepcional. Entonces esto era muy importante para este trabajo, porque iba a estar mucho basado en la voz y en la palabra. Los conozco, a Fernando era el que menos conocía, pero todos tienen a la espalda muchísima experiencia y tienen un rasgo fundamental, que es la disciplina y la capacidad de estar en estas situaciones que no siempre son fáciles, cuando vas de un país a otro, de una ciudad a otra, con la maleta, corriendo, y por poco que sean 8 personas, que tengas detrás aunque tengas detrás una institución como la nuestra, tiene que ser gente muy apasionada con esto, se va a encontrar con lugares diferentes, no tanto mejores o peores, solo diferentes y personas diferentes, y su actitud es extraordinaria. Aman mucho la compañía, creen mucho en ella y en el proyecto de la compañía, por lo cual lo que ellos trasladan de sus autores, de su lengua, es estupendo. Así que y luego está Juan Carlos Mulder, que es un músico que ya estaba, ya muy jovencito, él trabajó con Marsillac, nos hemos reído, me ha estado contando historias de toda esa etapa. Que fue quien creó la Compañía Nacional de Teatro Clásico, ¿no? Fue quien la creó. En el 86, ¿no? En el 86. Y Juan Carlos Mulder ya tocaba con él toca sobre todo cuerda, en este caso ha traído una vihuela. Y bueno, es un instrumento de la época y la música la ha compuesto y la ha enfocado hacia este espectáculo. Yo había trabajado mucho con él en La vida sueño, y él pues con el clásico trabajó con Carlos Hipólito, con Querejeta, en fin, es alguien que los músicos parece que no hacen nada y sin embargo, fíjate, él tiene 30 años de experiencia con la compañía, por lo cual sabe muy bien lo que significa la música al lado de la palabra, y crea atmósferas, también impulsa el texto, sabe conducir a los actores, que nunca se pierda un tono y un ritmo, ¿no? Y con ese instrumento tan especial, pues ha hecho un trabajo muy hermoso. ¿Qué es lo que le ha resultado más complicado a la hora de representar estas obras, estos fragmentos de Lope y de Calderón, en estas obras en concreto o en general? ¿Qué es lo que le resulta más complicado a la hora de llevar a escena a estos autores del Siglo de Oro? Pues tengo que decir que en este proyecto en particular prácticamente nada. O sea, conociendo el sistema mediante el que hacemos otro tipo de espectáculos, se ha tratado en análisis y en trabajo de comprensión y de analogía, se ha tratado igual que si fuera el espectáculo completo y grande. Es decir, el conocimiento que hemos intentado tener ha sido muy fuerte, y luego concentrarlo en una fórmula que era la máxima contención y la palabra. Entonces ha sido ir descubriendo, para todos, era un poco aventura, ir descubriendo ese formato tan diferente que no existía ni dejaba de existir, nos lo hemos inventado. Habrá cosas parecidas en otros textos, e encontrar el lenguaje común, pero realmente no ha costado, ha sido muy fluido. Así que yo creía que
algo iba a costar más. Pues no, todo ha sido, supongo que el cuerpo está cansado, pero yo solo puedo sentir agradecimiento por haber tenido esta oportunidad, porque cada lugar al que hemos ido nos han abierto sus puertas, el público, siendo nativo o no. ¿Cómo ha reaccionado el público ante estos clásicos? Es que ha sido maravilloso. En Francia, en Inglaterra. Pues yo recuerdo en Burdeos prácticamente todo el público era francés, pero a lo mejor su abuela era española y había ido ayer una de las emigraciones, entonces llorando, porque los ritmos, las palabras, la versificación, la belleza, hubo mucho público francés ahí y se pusieron en pie y lloraban la mayoría. En Burdeos fue especialmente sorprendente eso. En Toulouse había mucho público francés, muchos alumnos de español, porque ahí trabajan muchísimo y tienen también una comunidad que habla español muy numerosa. Bueno, era una fiesta, aquello fue una fiesta, tuvieron que tener muchas más sillas, todo, y fue una fiesta. El otro día en Londres no había forma de acabar y estábamos debatiendo, porque coincidieron también actores jóvenes que han ido a Inglaterra a intentar encontrar un camino para su futuro. Coincidieron unos cuantos, entonces te mueves entre la emoción de... Estaban actores ingleses, estaban profesores y estaban también ellos y se emocionaban. Pues es muy curioso, gente que ha tenido que ver, latinoamericanos también. Por eso digo que yo lo agradezco, creo que lo hemos hecho en mi opinión, está hecho con mucho cariño y con mucha dignidad, con mucho respeto a nuestro trabajo, al trabajo del teatro y al público. Y el público recibe algo y eso para mí ha sido muy sorprendente, llegar a pequeños países en cada lugar y toda la gente de los institutos nos ha recibido con mucho cariño, pero de repente ver que es un núcleo que convoca gente de diversas nacionalidades y que ahí está pasando algo que está vivo, eso es especialmente emocionante, ¿no? Y solemos hacer al acabar un debate y vamos, que no nos iríamos. Podría durar horas y horas, ¿no? Sí. ¿Y qué otros proyectos tiene en mente para la Compañía Nacional de Teatro Clásico? Empezó en el 2011. Sí. ¿Qué otros proyectos tiene en mente, si es que puede adelantar alguno de ellos? Bueno, tenemos el proyecto que no depende exactamente de nosotros, de mi equipo, depende un poquito, pero depende de otras cosas, de abrir la Comedia, el Teatro de la Comedia, que era la sede oficial de la compañía, hace 12 años que está cerrado. Eso es todo un proyecto, aunque parezca que solo se trata de abrir un edificio. Significa adecuar toda la estructura otra vez a un teatro completamente diferente, que ya hace mucho tiempo que no se habita. Toda la técnica se tiene que acomodar, nosotros también, calcular otras cosas, porque los espectadores creo que son 700 los que caben. Es otro formato, otro barrio, o sea que... Cervantinos que se avecinan 2015, 2016... También hay proyectos, hay un proyecto con Ron Lala que quiere trabajar a partir de una novela. Ron Lala ha hecho con nosotros en coproducción una obra sobre el Quijote, que la llaman En un lugar del Quijote, que tiene un éxito extraordinario y ahora, bueno, pues ellos repiten ahora en Navidades y ese espectáculo, ahora, bueno, pretenden seguir con Cervantes y harán, tenemos, ahora mismo está allí la obra de Donde hay agravios no hay celos, de Rojas Zorrilla, en breve entrará Don Juan Tenorio, dirigido por Blanca Portillo, un poquito más tarde entra el título hemos dicho que es definitivo, el que hemos elegido ha sido Enrique VIII y la cisma de Inglaterra, de Calderón, a pesar de que el título de Calderón es solo la cisma de Inglaterra, pero para dar pistas, que es un título menos conocido. Después tenemos varias compañías invitadas, en ese caso de la periferia, porque era importante. Está la hermosa Jarifa, el médico de su honra y una versión de la Celestina. Y bueno, la gira de Agravios también es por toda España, también irá a Colombia.
Y bueno, pues o sea, está muy viva la compañía nacional. La compañía en este momento sí, porque claro, toda la programación del año siguiente ya está prácticamente sujeta y pretendemos darle continuidad a este proyecto de la misma manera que tenemos el Laboratorio América, que es hacemos una coproducción con teatros de allí, será con un teatro, hemos hecho con un teatro San Martín de Buenos Aires, ahora será con la Compañía Nacional de México. Un texto que lo hacen desde su dicción, desde su fonética y desde su cultura, pero es un texto de la dramaturgia común, ¿no? Y también tenemos otro programa con chavales, familiar, que es mi primer clásico. Y luego una cosa que es muy importante, que es mi primer, La Joven. La Joven compañía, que ahora toca la selección y después estará 2 años. Otra vez es un espacio para aquella gente que ha terminado, que tiene menos de 28 años, que ha terminado una formación reglada. Y por último, para acabar con la entrevista, ¿para cuándo un nuevo Shakespeare? Me encantaría. Bueno, yo creo que lo voy a dejar justo para el 16, ¿no? Entre Cervantes y Shakespeare, a ver si soy capaz de amarrar algo ahí. Yo tuve miedo al principio porque, como todo el mundo sabía que yo era muy shakespeariana, al clásico le correspondía también un Shakespeare, pero digo, a ver si me van a reñir por empezar por Shakespeare. Ok, muchas gracias por esta entrevista y hasta la próxima. Muchas gracias a ti.